Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Pá, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hoy es un martes repleto de información de diversos signos. Tengo que decir con mucha preocupación, es un martes de profunda preocupación, valga la redundancia, por el deterioro y la mala utilización del sistema de justicia. Con diferencia de horas, se presentó hoy un instrumento, un recurso, una solicitud ante la Fiscalía General de la República para que se investigue un supuesto fraude electoral en la Universidad Central de Venezuela. Resulta que en la Universidad Central de Venezuela no hubo elecciones, no se llegó a la votación, así que un fraude electoral difícilmente pudiera haberse consumado. También nos enteramos hoy de que un sujeto de apellido Ratti, que dice ser opositor a pesar de que tiene una larga trayectoria como activista oficialista, recurrió al Tribunal Supremo de Justicia para tratar de impedir la realización de las elecciones primarias que adelanta la plataforma unitaria. Esto, por supuesto, es muy grave por donde se le mire. Es muy grave porque es una agresión al derecho que tienen unos venezolanos de realizar sus comicios internos, por así decirlo, para seleccionar su opción electoral. Y es muy malo para todo el país la utilización bastarda de los recursos del Estado en materia de administración de justicia para fines como estos. Tenemos en línea a alguien que es el invitado ideal para exponernos toda esta panorámica. Por un lado, es el presidente de la Comisión Nacional de Primarias y por otro, es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Es un catedrático reconocido y respetado dentro y fuera del país. Me refiero al doctor Jesús María Casal. Jesús, muchísimas gracias, tocayo, por aceptar nuestra llamada desde el Gigante Rumbo. Muy buenas noches. ¿Cuál es su reacción frente a esto que está pasando? ¿Qué mensaje puede darle al país, no solamente a los opositores, sino a tanto venezolano, opositor o no, que puede estar hoy disgustado, incluso consternado por esta situación? La escuchamos. Gracias, Chu, gracias por la invitación. Muy buenas noches para la audiencia. Bueno, yo destacaría justamente lo que tú mencionabas, ¿no? La elección primaria tenemos que verla sobre todo como un ejercicio de derechos, más allá de que algunos puedan estar identificados, otros no con la primaria, cada cual tiene su corriente política, pero siempre tenemos que defender este ejercicio de derechos ciudadanos de organizaciones políticas que quisieron y han hecho esta oferta al país de un proceso de primaria que vaya incluso más allá de la plataforma unitaria democrática. Por eso nosotros como Comisión Nacional de Primaria nos hemos esforzado en hacer un proceso abierto, incluyente, y hemos mantenido relaciones con partidos pues también externos a la plataforma en un arco ideológico muy amplio. Y también en relación con el señor Luis Ratti, él se ha dirigido al menos en 2 ocasiones a la comisión, ha manifestado su interés de participar en la primaria. Luego, en comunicación reciente del 10 de mayo, manifestó su apoyo a la comisión y a los valores y principios que guían el proceso de la primaria. Incluso nosotros le hemos extendido a él invitación para que el día de mañana alguno de sus representantes pueda acudir ante la comisión, como lo van a hacer otros, para recibir toda la información sobre las postulaciones que comienzan la próxima semana. Entonces, digamos, no ha habido con él ningún tipo de exclusión, como suele decirse, digamos, en criollo, no ha habido ni un sí ni un no, es decir, simplemente él manifestó porque tenía interés
participar en el proceso y se le ha convocado, como a los demás, para que puedan mañana recibir información sobre sus postulaciones, pero hemos visto entonces en esas declaraciones que le ha dado unos planteamientos muy confusos, totalmente infundados, porque no entendemos a qué se refiere cuando habla de falta de transparencia o que la comisión está, digamos, cooptada por algún candidato o algunos candidatos. En fin, eso no se corresponde con el trabajo que nosotros llevamos adelante y más bien nosotros insistimos en que la clave está en ese ejercicio de derecho. Imagínate tú si en un país pues ni siquiera los partidos políticos, con ya todas las restricciones que tienen, ¿no?, para que le reconozcan sus tarjetas, con todas las dificultades que conocemos, pues entonces tampoco pueden organizar libremente un proceso que ellos mismos definen para que quienes compartan esas ideas participen en ese proceso, pues entonces el retroceso institucional sería mucho mayor. Estamos conversando con el doctor Jesús María Casal. El doctor Jesús María Casal es abogado constitucionalista, es una persona con densa formación, docente universitario, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y es presidente de la Comisión Nacional de Primarias. Nos está explicando que la persona que introdujo el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia planteando una supuesta intervención del Poder Judicial en el proceso de las primarias es una persona que hace apenas 10 días estaba emitiendo conceptos elogiosos sobre el proceso de primarias y sobre el trabajo de la Comisión Nacional de Primarias. Al margen de este evento desafortunado y grave, ¿qué podrías informarnos, Jesús, de la marcha en general del proceso? Hemos visto que se ha avanzado en la instalación de las juntas regionales de primarias y que ha habido una interacción fluida, al parecer, entre los actores partidistas y los actores de la sociedad civil. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por darle un piso de legitimidad social, política a la primaria. Desde que nos instalamos, iniciamos ese proceso de consulta con más de 120 organizaciones del mundo también sindical, gremial, incluso con una convocatoria que no tenía que restringirse pues a personas identificadas con la oposición, sino respetando la identidad social de cada una de estas organizaciones. Las consultamos para conocer su punto de vista sobre lo que podría significar la primaria. Y lo que hemos hecho desde entonces se ha basado en los resultados de esas consultas que publicamos en un primer balance del mes de diciembre del año pasado. Y bueno, a partir de allí efectivamente pues han dado pasos como constituir las juntas regionales, que son una base de trabajo muy importante para nosotros porque permiten que la primaria esté presente en todos los estados de Venezuela, también en el Distrito Capital. Ya hemos iniciado visitas para la instalación formal de todas estas juntas con una participación activa de actores de la sociedad civil también. Estamos ahora también avanzando en el proceso de la selección de los miembros de mesa, es decir, primero las postulaciones, para luego entrar a la selección de los miembros de mesa. Se han establecido también bases para la participación de venezolanos que se encuentran en el exterior. Se han sostenido reuniones con el Consejo Nacional Electoral a nivel de comisión técnica, con miras pues a esclarecer cuál es la configuración final de organización que tendría la primaria en territorio venezolano. Sobre todo este paso lo hemos dado porque en las consultas resultó como una conclusión casi unánime que es muy importante tener los centros de votación, las instituciones educativas, públicas, privadas, los centros de votación que se utilizan en los procesos electorales, también en primarias, se utilizaron en el 2012, el PSUV los utilizó en sus últimas primarias, y es un derecho de los venezolanos, e insistimos en eso porque eso permitiría que la primaria tenga una penetración en todos los sectores sociales de Venezuela, en toda su geografía humana, ¿no? También no solo en los sectores urbanos, sino en sectores rurales, en zonas de clase media, urbanizaciones, pero también en zonas populares. Nos parece esencial esa proximidad del centro, ¿no?, respecto pues, de los lugares en que las personas habitan, para favorecer la participación de Venezuela en toda su diversidad. Y por eso hemos dado esta lucha para poder tener los centros de votación, pensamos que es un derecho de la gente. Pero tiene que ser en unas condiciones efectivamente que correspondan pues con los principios que se han definido para la primaria, y es un proceso que debe concluir pues ya en los próximos días por razones de nuestro cronograma,
pero un poco eso explica los pasos que hemos venido dando hasta ahora, ¿no? Siempre concibiendo la primaria como un proceso ciudadano, pero el que sea un proceso ciudadano no excluye que pues, los ciudadanos ejerzan su derecho para disponer de aquellas instalaciones y de todo aquello que pueda asegurar el desarrollo apropiado de su proceso electoral. Estamos conversando, les recuerdo a quienes se incorporan recién a la transmisión, con el doctor Jesús María Casals. Él es presidente de la Comisión Nacional de Primarias y es abogado constitucionalista de larga trayectoria, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Finalmente, Jesús, y agradeciéndote mucho pues el apretado y eficiente resumen que nos acabas de hacer. Ciertamente son muchos los puntos que ustedes han tocado y avanzado. Había dos puntos centrales que focalizaban la preocupación de muchos. Uno, el tema del voto en el exterior. Ya ustedes hicieron público un listado de 80 ciudades en el mundo donde los venezolanos en la diáspora puedan realizar ejercer su derecho al voto. Y sobre el tema de la participación del CNE y de los centros de votación, ya nos dijiste que hay un consenso muy amplio, si no total, pero al menos muy amplio sobre la conveniencia de esto. Finalmente quisiera, sin pedirte detalles, porque entiendo que no sería prudente, existen previsiones sobre la posibilidad de que tenga algún tipo de resultado nefasto esa solicitud ante el TCJ. Lo digo porque, como tú me enseñaste en una conversación una vez, el significado que el término ultrapetita, ¿no? Se le pide a este Tribunal Supremo de Justicia que corte una uña y termina amputando un brazo. Eso ha ocurrido en diversas y lamentables ocasiones. Existen previsiones para que la plataforma unitaria como ente autónomo pueda operar independientemente de algún desarrollo desafortunado. Bueno, sí, hemos estado discutiendo, ¿no? algunos escenarios en la Comisión Nacional de Primaria. Nosotros siempre hemos comentado, hemos reconocido que estamos trabajando en un escenario de grandes incertidumbres, de grandes peligros. Pues hay medidas arbitrarias que pueden producirse porque ya han existido, sabemos que han existido para dificultar el ejercicio de los derechos, pero tratamos de avanzar, tratamos de no caer en la desesperanza, ¿no? En el desánimo, y entonces en ese sentido creo que se ha logrado despertar mucho interés en la gente ante esa necesidad de tener un candidato unitario, ¿no? Y sí hemos considerado escenarios, con ello no quiero decir que estamos preparados ante cualquier situación, digamos, salir airosos, porque en el contexto institucional en que estamos es difícil decir eso, pero sí estamos pues tratando de considerar los distintos escenarios y buscando preservar esa esencia de la primaria como un proceso de ejercicio de derechos, en el cual por un grupo de organizaciones, llamando a los electores, con participación de la sociedad, quieren seleccionar su candidato unitario, y es en esencia entonces una decisión de los ciudadanos, y los poderes públicos deben respetar esos derechos ciudadanos, incluso deberían darle más bien facilidades, como establece la Constitución, para el ejercicio de la participación política. Jesús, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y hayas dado estas palabras que, sin ser demagógicamente optimistas, sin embargo sí llevan tranquilidad, sosiego y firmeza a los venezolanos que te escucharon. Un gran abrazo y buenas noches. Un abrazo, gracias, Chugo. Era el doctor Jesús María Casals, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, dándonos respuesta frente a esta situación insólita. Repito, un señor con un amplio, iba a decir otra palabra, con una amplia trayectoria como activista oficialista, se presenta ahora como supuesto precandidato opositor, pidiéndole al Tribunal Supremo oficialista que intervenga en el proceso de elecciones primarias. Ya escucharon ustedes, este señor está invitado para mañana, estaba pautado para mañana,
para que fuera a conversar con la misma Comisión Nacional de Primarias a la que él hace 10 días elogió en el marco de un proceso que él consideró hace 10 días que era un proceso impecable. De todas maneras, bueno, habrá que ver exactamente el desarrollo de los acontecimientos. Cuando son las 8:15 de la noche capitalina, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop Busque su taza de café, doctor. E infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América. Buenas noches, lindo Loaiza. VozDeAmerica.com. Por eso te pide Radio Rumbo. Muy bien. Ok, te pongo el libro. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con el tema del ejercicio y la administración de la justicia. Estamos hablando con el doctor Jesús María Casal en el segmento pasado sobre esta situación realmente insólita, el que se utilicen los tribunales de justicia para agredir los derechos políticos de un sector importante de venezolanos. Ahora vamos a hablar de una dama venezolana. Una dama venezolana que hace ya una buena cantidad de años fue objeto de una agresión atroz, brutal, fue secuestrada, fue maltratada, fue privada de su libertad, fue agredida sexualmente. Bueno, prácticamente no fue asesinada porque salió corriendo, porque logró escapar. Pero después de eso, por cierto, que ya es suficientemente atroz, fue revictimizada durante muchísimo tiempo. Ella demandó justicia ante el Estado venezolano, ante todas las instancias habidas y por haber. No lo logró y tuvo que recurrir a las instancias internacionales, donde en efecto sí logró un dictamen a su favor, dictamen que aún espera ser cumplido por las instancias nacionales. Me refiero a la doctora Linda Loaiza López. Sí, doctora, ella se graduó de abogado justamente en su larga lucha buscando justicia. Linda Loaiza es noticia nuevamente porque ante una circunstancia desafortunada tuvo que renunciar en acto de coherencia a un convenio laboral de asesoría con una institución educativa, con la Universidad Metropolitana. Linda, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia cuáles son los términos de la situación, qué fue lo que te llevó a ti a esta decisión de renunciar a este proyecto de asesoría que estaba en curso con la Universidad Metropolitana. Te pido que lo expliques porque hay gente, en primer lugar, este es un país de muy corta memoria y hay gente que casi que pretende presentar las cosas como que si fuera un capricho tuyo esta conducta. Te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Chuo. Gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Bueno, yo desde hace algunos meses llevaba en desarrollo un proyecto vinculado con derechos humanos y específicamente derechos de las mujeres en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas. Y bueno, el pasado 17 de mayo renuncié a él, luego de conocer mucho antes de la condecoración del ciudadano Germán Carrera Dama, pues esta universidad le estaba dando un doctorado honoris causa a dicho ciudadano y la sociedad o la ciudadanía debe recordar que él forma parte, el ciudadano Germán Carrera Dama,
entre comillas, prestigioso historiador, como lo estableció la universidad, forma parte de esos aliados, de ese grupo. Él es el tío de Luis Antonio Carrera Moña, quien durante mis 4 meses en cautiverio, donde fui torturada y determinó la corte que fui objeto de esclavitud sexual, me repitió en reiteradas oportunidades que él no pagaría por los delitos que él estaba cometiendo, porque, bueno, él contaba con grandes influentes, familias, amigos, y en estos casi 23 años que vengo en la búsqueda de justicia, así lo ha demostrado. El ciudadano Luis Antonio Carrera no ha sido sancionado por estos delitos, por ello, es historiador, ha sido parte de ese grupo, de esas sociedades cómplices, de esos familiares que han hecho silencio frente a estos crímenes que se cometieron en mi contra. Por eso tomé esta decisión, por dignidad a mí misma, por respeto a mí misma, por lo que promuevo, por lo que practico, por ser coherente. No pudiera yo terminar y desarrollar y que me den los créditos y que me paguen unos honorarios por un trabajo en el cual una universidad está reconociendo a este señor con este honoris causa. Todo esto es que él forma parte de esos cómplices que obstaculizaron el acceso a la justicia. Entonces, esa fue mi decisión clara, precisa, desde el momento en que tuve conocimiento de ello, mucho antes de que se condecorara. Tuve conocimiento, pero estuve enfocada en lo que era, en esos días estuve enfocada en la participación que tuve ante el comité de la CEDAW, donde luego de 14 años pues el Estado venezolano estaba rindiendo, tenía que brindar sus cuentas con respecto a la responsabilidad de los derechos de las mujeres, y la sociedad civil también presentar sus informes. Yo, por supuesto, participé en una coalición con 11 organizaciones, donde presentamos 4 casos, los cuales tienen sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado venezolano no ha cumplido con dicha sentencia. Luego que finalizó, pues yo presenté mi carta de resolución del contrato de forma unilateral. Y bueno, a lo que la universidad pues respondió de una forma diplomática, y por supuesto el Centro de Derechos Humanos asume que no está vinculado con las autoridades quienes toman esta decisión, que eso forma parte pues del Consejo Superior de la Universidad de la Metropolitana, y que el Centro de Derechos Humanos pues no tiene ningún tipo de participación en ello. Pero aún cuando hubo esta respuesta, pues igual ya mi decisión estaba tomada, mi dignidad ni se compra ni se vende, y bueno, mucho valor el trabajo y mi lucha, y yo creo que hay otros espacios donde yo pueda seguir luchando dignamente, y bueno, por eso tomé mi decisión. Es así, es así. Es así. Estamos conversando con Linda Loaiza López. Muchos la recuerdan, y con razón, como una víctima, como la víctima de un acto brutal de agresión que llevó desde el secuestro hasta la esclavitud sexual. También, hay que decirlo, debemos evocarla no solo como víctima, sino además como una mujer que ha sido capaz de sobrevivir en primer lugar y luego rehacerse para encabezar una lucha tenaz en búsqueda de justicia dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Linda, quisiera que compartieras con la audiencia el siguiente punto, o mejor dicho, que hicieras un mayor énfasis en el siguiente punto, porque hay gente que o tiene poca memoria o quiere hacerse el desmemoriado ante el paso de los años y ante el tema de ciertas autoridades y ciertos prestigios.
Hay gente que está diciendo hoy que las responsabilidades son personalísimas y que el individuo que cometió aquel crimen atroz contra ti era el sobrino y que el tío no tiene por qué pagar tales culpas. Hasta donde yo entiendo, y lo entiendo desde hace años, tú denunciaste un entramado de encubrimiento. Y es de eso de lo que está señalando a estas personas en esta circunstancia. Explícanos eso, por favor, no para mí, pero sí para buena parte de nuestra audiencia, que seguramente, bueno, incluso gente joven que no vivió de cerca las cosas, los hechos que generaron esta situación. Bueno, Chugo, llevo más de 22 años revictimizada, y una parte de la sociedad me revictimiza cuando hace esas preguntas. El silencio, y algunas normas lo establecen, que el silencio es parte de la complicidad. Y un historiador que no hace referencia ni que se pronunció, que mantiene en silencio, que se quedó callado cuando estos hechos ocurrieron, aun cuando yo he denunciado públicamente, internamente, cómo se manejaba, o cómo se manejó todo este sistema cómplice, no es menos cierto que no puede dejar de tener responsabilidad. Ahí parte de las instituciones y del sistema que han ignorado y que han de alguna manera desestimado mi testimonio. Yo durante todos estos años, pues por supuesto he tenido que enfrentar un sinfín de recuperaciones, y llevo 15 operaciones quirúrgicas, una recuperación. Pues mi familia y yo, lo que hemos recibido de este sistema ha sido la revictimización, la impunidad sistemática. Entonces creo que yo invito a esa sociedad que aún sigue revictimizando y que quería juzgar, que no solo que esté en mis zapatos, sino que se ponga en mis zapatos, sino que además camine con ellos, que entienda el entramado que ocurrió o que ha ocurrido durante estos casi 22 años, más de 22 años, para justificar los crímenes cometidos por un sujeto que además no fue la única víctima. Mucho antes que yo había otras víctimas, y después de mí habían otras víctimas. Entonces hay un sistema, y ahí él forma parte de esos cómplices. Ahí está. Y no lo debemos desvincular cuando el padre de Antonio Carrera Moina, que es el ciudadano Gustavo Luis Carrera Dama, era el rector en esa oportunidad, en el año 2001, era el rector de la Universidad Nacional Abierta. También del gremio académico. Quien utilizó su secretaria y su chofer para asegurar la huida del sujeto y ayudarlo a escapar de la cárcel. Entonces, desde la casa por cárcel que estaba ubicada acá en Los Palos Grandes. Ahora bien, todo ha sido un complot, tanto familiar, un complot político, económico, judicial, para de alguna manera absolver a este sujeto. Y bueno, la historia o el tiempo los ha mantenido así. Está expuesto por los delitos de violencia sexual, de homicidio calificado, de tortura y de esclavitud sexual. Entonces, no son caprichos míos, no son ideas mías, es cuestión de dignidad y de una lucha seria. Es así. No necesito que aprobación para defender y expresar el sufrimiento que yo viví. Así es, Linda. Yo simplemente rindo tributo público a tu valentía, a tu coraje cívico, a tu decisión de lucha. Creo que es evidente que si hoy hemos
conversado, hemos promovido esta conversación es precisamente para que mucha gente que olvidó y gente que no vivió o no estaba lo suficientemente adulto en su momento, entienda la naturaleza y la pertinencia de tu gesto. Esto es muy importante porque aquí no solamente se ha intentado denegar la justicia, sino incluso se ha intentado denegar la memoria, denegar la historia. Y esa es también tu pelea. Muchísimas gracias, Linda. Buenas noches. Gracias a ti. Era Linda Loaiza López, ciudadana venezolana, mujer venezolana, abogado de la República, sobreviviente de un hecho atroz que en realidad es una atrocidad continuada porque son más de 2 décadas de denegación de justicia. Cuando son las 8:31 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. El gigante Rumbo con su circuito de emisoras. Hay entrevistas que aunque salgan bien, duelen. Sí. Muy duro, muy duro. Y la impotencia que da, por ejemplo, en este caso. No soy yo y información, salud, economía, publicidad y buena música. Para Venezuela y más allá. Y el disparate del presidente en Brasil y que le va a dar con energía eléctrica. Poner electricidad. A lo mejor le da también gas y gasolina. Seguro. Fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Ruggier. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Ruggier. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-39. Buenas noches, señor Gustavo Gra. Tu posada Mansión de Ruggier. Porque usted, ella pide el radio Rumbo, el programa de Chulo Torreón. Mucha atención. El doctor Ok, lo pongo en se Bolívar en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Proparte y Alter 2, frente a Factory. Se volvieron locos porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámame ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumos, en el primer lugar de nuestro hogar. Son las 8:33. Publicidad y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, asegura Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Comisario Javier Corriño, saludos. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cuando estábamos conversando con Linda Loaiza López, hacíamos énfasis en que esta lucha que ella ha desarrollado a lo largo de estas décadas no solamente tiene que ver con el tema de la denegación de justicia, sino tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la historia, tiene que ver con el derecho que tiene a que esa tragedia no sea borrada de un plumazo por las conveniencias del tiempo presente. Bueno, vamos a seguir hablando de historia, porque es un derecho nuestro como país, como pueblo y sobre todo como sociedad que está buscando reencontrarse con las claves del futuro. Mañana va a haber un evento muy importante en la librería El Buscón. Se va a presentar un libro que se llama La quiebra del modelo político 1958-1998. Este libro es importante porque no solamente se trata de hacer una revisión de lo que ya pasó, sino se trata también de hurgar en lo que pasó para tratar de entender algunas claves de lo que está pasando y sobre todo para tratar de avisorar cuáles son las respuestas posibles de cara al futuro. El autor es un venezolano extremadamente estudioso, es el doctor Gustavo Luis Velázquez Betancourt. Él es abogado, él es especialista en negociación, él es una persona vinculada con el tema histórico de mil maneras. De hecho, es hijo de Ramón J. Velázquez, este paradigma del historiador venezolano. Gustavo es, repito, un hombre extremadamente estudioso y lo tenemos en línea en este momento, así que tenemos la oportunidad, el privilegio de poderle preguntar al autor de la obra cuáles son, en su opinión, los elementos centrales de esto que es el título del libro. ¿Cuáles son los elementos centrales de la quiebra del modelo político 1958-1998? La pregunta es pertinente, no solamente es cortesía, porque durante muchísimo tiempo a lo mejor sea un reflejo de aquella teoría marxista de que la economía todo lo determina, ¿no? Muchísima gente ha manejado la tesis de que en los primeros 20 años del proceso democrático 58-98 fueron virtuosos, pero que después vino un descalabro económico, primero con la bonanza de Pérez I, después con los desaciertos en la administración de esa súbita riqueza, y finalmente la clase política no supo manejar los efectos políticos y sociales del descalabro económico. Sin embargo, al parecer hay otros elementos en esta quiebra del modelo político. Dejemos que sea precisamente el autor quien nos ilumine sobre eso. Gustavo, gracias por atender nuestra llamada desde Elegante Rumbos. Muy buenas noches. Te escuchamos. Gracias, Hugo. Agradecido a ti pues por la oportunidad y bueno, también con toda tu audiencia. Y muchas gracias por la presentación tan amable. Precisamente, ¿no? Desde que hubo pues la debacle del sistema democrático, muchos nos empezamos a preguntar, aunque ya desde bastantes años antes de llegar a este declive en el año 98, el declive de los partidos políticos, la gente se preguntó después del 98 y lo que siguió, digo, bueno, ¿qué pasó? Cómo un modelo que fue tan exitoso, que fue paradigma en otras latitudes que lo utilizaron como ejemplo, cómo se acabó esto prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Decían algunas personas. Bueno, y naturalmente pues muchos decían, no, bueno, eso es problema de la corrupción, no, eso es problema de la economía, porque la balanza no estaba bien equilibrada, y había una cantidad, los economistas se volvieron más famosos que nunca, ¿no? Explicando soluciones a la estabilidad del país, ¿no? Y hubo también algunos estudiosos que decían que aquí hubo democracia gracias a que hubo petróleo y había dinero gratis, ¿no? Para ponerlo en una figura exagerada. Y uno empezó a preguntarse, bueno, pero
si bien no había una mala situación, era un poco precaria los inicios de la democracia, ahí no hubo bonanza petrolera y se logró sostener un modelo que había venido forjándose o formándose desde 30 años antes, desde el año 28, empezaron en esa tarea algunos venezolanos, y el año 58 al final lograron concretar un modelo de convivencia nacional, ¿no? Un modelo político donde todo se entendía bajo las normas de la Constitución. Y en esas épocas no había la bonanza, no había precisamente una tranquilidad política, porque surgieron de repente muchos sectores subversivos tratando de derrocar al régimen, ¿no? Entonces uno dice, no es por el petróleo que eso se sostuvo, al contrario, se sostuvo por otros elementos, ¿no? Entonces, vamos a decir, a partir de allí se inicia pues, un poco toda esta investigación, y el corazón de ella lo que plantea es que la quiebra del modelo político, porque primero está la política, yo no comparto esa tesis marxista de que la economía lo determina todo, sin duda influye muchísimo, no podemos taparnos los ojos, pero realmente primero viene la idea del tipo de sociedad que queremos y después viene la economía y todos los demás asuntos importantes de una sociedad. Entonces, bueno, haciendo el análisis de ese periodo en concreto, encontramos, se nos planteó la idea, la hipótesis de que esto se deterioró no solo porque la economía se enredó, sino que esto se deterioró porque las bases propias del sistema, que eran los partidos políticos, se deterioraron desde el punto de vista de sus principios, de sus valores, de sus procedimientos democráticos, etc. Entonces, vamos haciendo la investigación año por año y vamos viendo cómo los partidos fueron abandonando sus tesis políticas, sus tesis ideológicas, que eran autóctonas, eran con mucha influencia de lo que pasaba en el mundo, pero que eran hechas y forjadas a la luz de la realidad venezolana, ¿no? Entonces vemos cómo así en los 40 años al final los partidos se fueron deteriorando, no siguieron sus principios, sus doctrinas, y al final pues no se convirtieron sino en unas maquinarias de la búsqueda del poder por el poder, ¿no? Y eso es lo que explica cómo todo lo demás se deterioró, porque cuando había que hacer los cambios económicos estaban más pendientes de otro asunto que de debatirlos desde el punto de vista de las tesis de su partido, ¿no? Cuando había que hacer los cambios en el Estado, no les parecía importante porque pues, los grupos que estaban allí pues estaban cómodos como venían trabajando y no veían la necesidad de ninguna transformación institucional en el país. Entonces, un país o un plan político, vamos a decirlo, creado por varias organizaciones para transformar a Venezuela, que arrancó en el 58, tuvo mucho éxito, realmente transformó a Venezuela, de una Venezuela rural y de ciudadanos miedosos, se convirtió en una Venezuela pujante, con industrias, donde había que hacer después de lograr ese objetivo, que la gente estudiara, que la gente tuviera buena salud, buenas vías de comunicación, herramientas para desarrollar su industria, el campo, etcétera. Bueno, ya ahí el venezolano fue otro, cambió. Y cuando hubo que hacer las reformas, se plantearon, ¿no? Una cantidad de venezolanos muy importantes plantearon las reformas, pero las cúpulas de los partidos, las cúpulas de las élites económicas, las cúpulas de las élites sindicales, ¿no? Las cúpulas de los medios de comunicación se opusieron a cualquier cambio o transformación en Venezuela, y bueno, eso aceleró más el deterioro del modelo político, ¿no? Entonces, vamos a decir, en resumen, el centro, el corazón de la investigación está allí. Estamos conversando con Gustavo Luis Velázquez,
el autor de Gustavo Luis Velázquez Betancourt, autor del libro La quiebra del modelo político 1958-1998, obra que se va a bautizar mañana en la librería El Buscón en Paseo Las Mercedes, en el trasnocho cultural del Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Hemos escuchado cómo, en primer lugar, nos dice el estudioso, el investigador, que el modelo político venezolano de ese periodo no era, por cierto, cualquier cosa. Era ciertamente un modelo, es decir, fue utilizado como referencia modélica por muchos otros procesos en América Latina y en el mundo. Porque fue un proceso ejemplar. No solamente se trató de poner de acuerdo unos partidos, no era el solo pacto de punto fijo, es que hubo un acuerdo sindical, hubo un acuerdo empresarial, hubo un acuerdo social para hacer viable ese modelo. Nos dice también el investigador que ese proceso motorizado por estos partidos políticos que tenían programas, que tenían ideas, que tenían planteamientos, que vertebraron su estructura, poco a poco se fueron convirtiendo en máquinas de la lucha del poder por el poder. Y que eso es lo que finalmente detona lo que luego ocurrió en la década de los 90. Hasta la eclosión de 1998. Gustavo, tenemos que hacer una brevísima pausa comercial. Yo te rogaría que por favor permanezcas en línea, porque quiero que nos hables ahora del presente y del futuro. Si la crisis del modelo 58-98 se produjo porque los partidos se vaciaron de contenido, de programa, bueno, ¿cuál es la situación que nos espera? Porque hoy, por ejemplo, el PSUV es una gigantesca máquina de colocación de empleos y de dispensar bonos y cosas por el estilo para algunos. Para otros es una escalera hacia negocios fabulosos. Y los partidos de oposición, uno puede preguntarse, a mí una vez me lo preguntaron en un evento, me dice, ¿qué diferencia hay entre un joven que esté, por ejemplo, en Un Nuevo Tiempo o en Primero Justicia o en cualquier otro partido de eso, o por ejemplo en el ala más radical? ¿Qué diferencia hay entre un joven que esté en 20 y un joven que esté en Voluntad Popular? ¿Cuál es el entresijo programático, ideológico, en el sentido más amplio del término, que hacia el futuro podemos avisorar? Vamos al corte y al retorno, por favor, tu reflexión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos conversando con Gustavo Velázquez, autor del libro La quiebra del modelo político 1958-1998, que se va a presentar mañana en la librería El Buscón, en el trasnocho cultural de Paseo Las Mercedes. Gustavo, te dejaba una pregunta en el aire. Si la quiebra del modelo se produce porque los partidos se vacían de doctrina y de programa, ¿qué nos espera ahora? Cuando tenemos por un lado un PSUV transformado en una gigantesca maquinaria de colocaciones y a grupos de oposición que uno realmente no ubica cuál puede ser la diferencia a nivel conceptual, a nivel programático. Te escuchamos. Sí, hay un tema ahí muy importante que ha sido tratado por muchos historiadores, que es el tema de los ciclos históricos, ¿no? Entonces, sí, yo me he puesto a analizar los ciclos históricos de Venezuela, cada quien tiene alguna manera de dividirlo, pero en general los ciclos históricos cambian cuando obviamente el ciclo anterior está en franco deterioro
pero además cuando surge un grupo, un personaje con una propuesta de transformación nueva para el país, ¿no? Valga la redundancia. Ahí pasamos de la corona a la república, de la República de Venezuela a la República de Colombia, ¿no? Que otra concepción, esa duró poco. Después pasamos a la República de Venezuela que existe hoy en día, ¿no? Donde pasamos del caudillismo a la federación, y de allí a los andinos, y de los andinos bueno, vamos a decir a esta era con una transición larga. Entonces, en cada una de esas etapas siempre ha habido una idea de transformación, una propuesta política de transformación del país para avanzar hacia otro ciclo. Los partidos políticos de los 40 años no fueron capaces de plantear esa idea de transformación. ¿Cuál es la nueva Venezuela, ¿no? ¿Cuál era el nuevo planteamiento? ¿Cuál era la Venezuela del 2030, del 2050, que fue lo que hicieron a lo largo de los años y cuando lo concretaron en el 58? Entonces, hoy los partidos políticos que tenemos, todos, no, sobre todo los del área que llamamos democrática, no tienen un planteamiento de transformación, ¿no? Y hay algo terrible, que uno oye a sus dirigentes y no hablan de democracia, no hablamos de democracia. Los dirigentes políticos de estos partidos no hablan sino de la dictadura, ¿no? O del régimen de fuerza, o de las denominaciones que ellos quieran utilizar. Pero la tarea de un dirigente democrático, además de denunciar todos los atropellos que ellos vean, obvio que sí, hay que hablar de democracia, ¿no? De cuál es el planteamiento, qué es lo bueno de la democracia, por qué vamos hacia allá. No solamente se trata de quitar a un personaje del poder o a un grupo del poder, se trata de plantearle a la gente cuál es el proyecto de transformación al cual la gente se entusiasma y camina hacia allá. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Bueno, no tenemos ningún planteamiento de transformación, tenemos una carrera de gente, vamos a decir, esencialmente en ponerle la mano al poder. Dicen que el primer problema es sacar a algunos personajes del poder, pero yo considero que la primera tarea que tenemos es la de, obvio hay unos pasos, pero es la de transformar a Venezuela. Entonces hay un llamado allí no solo a las nuevas, sino a las nuevas y a las viejas clases de dirigentes, a rescatar esos valores y a plantear de manera común un planteamiento de transformación de Venezuela que nos monte a todos en ese proyecto con el entusiasmo y la voluntad necesaria para montarnos todos en ese cambio del país, ¿no? Obvio que los problemas del día a día agobian a los venezolanos, los tienen agotados, no pueden pensar en otra cosa sino en buscar cómo llevar la alimentación para su casa, educar a sus hijos, transportarse. Eso es un agobio permanente, ¿no? Pero desde el punto de vista de los dirigentes tenemos esa tarea. Yo me atrevería a decir que, bueno, puede que pasen algunos eventos históricos que puedan cambiar las realidades actuales, pero aún así, hasta que nosotros no tengamos claro cuál es ese camino, cuál es ese modelo político del siglo XXIII, del siglo XXII, va a ser muy difícil salir de este ciclo, porque lo que estamos viendo se convirtió en un ciclo histórico, ¿no? Llegó lo que uno podría llamar el socialismo militarista, y bueno, ese es un modelo que, bueno, está gobernando con todas las consecuencias que sabemos que está ahí. Para cambiar el modelo hay que plantearlo, hay que decirlo, hay que reunirse. Yo recuerdo mi papá un día hablando del 23 de enero, él decía
que por primera vez los venezolanos se sentaron alrededor de la misma mesa a pensar a Venezuela, ¿no? Y esa tarea la tenemos pendiente. Tenemos que sentarnos todos los venezolanos con su sabiduría, porque hay valores, hay reserva moral activa, está viva, está allí, hay gente muy valiosa. No tienen 30 años, tienen 60, 70, 50, 70 y tantos, pero son esa reserva moral que junto con el ímpetu de la juventud nos ayude a construir cuál es ese nuevo modelo político que debe unirnos a todos los venezolanos para transformar esta situación y entrar a una época distinta. Así es. Estamos conversando con Gustavo Luis Velázquez Betancur, autor del libro La quiebra del modelo político 1958-1998. Ya están escuchando ustedes cómo no se trata de un mero hurgar en las cuitas del pasado, sino precisamente de cómo poder tender la mirada hacia el futuro, porque si la gente te dice, bueno, ¿para dónde vamos? Para adelante. ¿Qué es para adelante? ¿Dónde queda para adelante? ¿Cómo se va hacia adelante? Bueno, la respuesta a esas preguntas están en el tipo de reflexión que nos está planteando Gustavo. Se nos acaba el tiempo, Gustavo, nos quedan apenas 2 minutos, pero antes de finalizar quisiera que hicieras la referencia al evento de mañana. Estoy leyendo que vas a tener allí ilustres colegas, ¿no? El doctor Elías Pino Iturrieta y la expresidenta de la Academia, Inés Quintero, van a estar allí diciendo palabras a propósito de la obra. Cuéntanos. Bueno, mañana a las 4:30 en el Bucón hay el acto de presentación del libro. Va a haber palabras de Elías Pino Iturrieta y de Inés Quintero, bueno, analizando las diferentes reflexiones del libro. Ojalá vaya el profesor Carreradama para que bauticemos, para que él lo bautice con café, que es un elemento que es indispensable para hacer cualquier libro, el café. y bueno, va a haber personalidades como tú allí honrándome en ese momento tan especial. Ahí estaremos, hermano. Muchísimas gracias y buenas noches, Gustavo. Saludos, muy amable. Gustavo Luis Velázquez Betancur, hablándonos del libro La quiebra del modelo político 1958-1998, hablándonos también del evento que va a haber mañana. Nos cuenta que Elías Pino Iturrieta e Inés Quintero van a estar presentes en el evento. Nos habló también de otras personas que probablemente estarían, y ya ustedes escucharon previamente los tintes polémicos de esas presencias. Pero bueno, yo reivindico 3 cosas. En primer lugar, que hay gente pensando, chicos. Hay gente pensando, investigando, produciendo, escribiendo, y eso da aliento, ¿vale? A mí me duele tener que decir, pero una de las cosas que uno nota cuando interactúa con la actual clase política, tanto oficialista como opositora, es que en muchos casos son analfabetas funcionales. Tú les dices, mira, ¿cuál fue el último libro que te leíste? Y no recuerdan cuándo se leyeron un libro completo. Los discursos, los artículos de prensa se los escriben los asesores. ¿Ves? A mí no me lo contaron, yo los vi. Son personas, digamos, astutas, pero, por cierto, con muchísimas limitaciones. Y lo que acaba de decir Gustavo Velázquez es absolutamente cierto. Si queremos otro modelo en este país, hay que definirlo. No solamente se trata de derrumbar este modelo, hay que definir otro y proponérselo a los venezolanos y enamorar a los venezolanos de ese nuevo modelo. Y para eso hay que conocer la historia. Hay gente que, mira, hay gente que decía que vamos a construir la mejor Venezuela y no conocían esta Venezuela. Es complicado. Así que en primer lugar reivindico eso y felicito a Gustavo Velázquez por eso, siguiendo pues la senda de su padre, de Ramón J. Velázquez. En segundo lugar, creo que es importantísimo que haya el debate sobre el presente y sobre el futuro a raíz del conocimiento de nuestro pasado histórico. Fíjense ustedes, ¿qué hace el gobierno?
¿Qué está haciendo el gobierno? Chicos, el gobierno está hablando de la Revolución Cubana. Mira, la Revolución Cubana es un fósil de hace más de 60 años, ¿no? Estaba de moda por allá por el año 68, cuando Maricuán inventó la minifalda. Échale pierna, ¿no? Ese es el nivel del imaginario oficialista. Por cierto, ellos sí son muy contemporáneos y muy modernos en el desarrollo de herramientas tecnológicas para el control social, ¿no? La Big Data, la tarjeta esa, no sé qué cosa, X. Para eso sí son muy modernos, pero su discurso político es un discurso del pasado. Y tú le preguntas a la oposición, ¿qué es lo que ustedes quieren? Dice, bueno, una Venezuela como éramos antes de 1998. O sea, todo es un discurso para atrás, cuando las realidades del mundo nos impulsan hacia adelante. O sea, Venezuela tiene 100 años siendo un país petrolero. ¡100 años! Y resulta que en el mundo del futuro, y el futuro es ya, ¿no? El petróleo va a ser cada vez menos utilizado. ¿Ok? Entonces, chicos, hay políticos que no leen libros. Y ahorita el tema es la inteligencia artificial. Es complicado. Eso tiene que ser un debate abierto en este país. Pero de todo eso y mucho más nos hablarán seguramente mañana en la librería del Buscón a las 4:30 de la tarde, allá en el Trasnocho Cultural de Paseo Las Mercedes. Allá nos veremos. Cuando ya son las 9:01 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia de Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Recuerden lo que nos dijo acá nuestro amigo Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias. Recuerden lo que nos dijo acá Linda Loaiza y su lucha por la dignidad y por la memoria y por la justicia, y lo que nos planteó Gustavo Velázquez. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal de Gigante Rumbos, si Dios quiere.